Dios los bendiga, bienvenidas a este módulo Amartiología, Doctrina del Pecado. Aquí dice lección 3, pero realmente estamos viendo la lección 4 que estamos continuando en esta semana. Así que los dejo con su profesor. Sí, buenas tardes, buenas noches a los que están aquí en Estados Unidos, en México y hermanas, buenas noches a todos. Bueno, este tema que vamos a ver se llama Víctimas del Pecado. Es la lección 4 y podemos notar, hermanos, que vamos avanzando y yo creo que vamos a tener una lección más para poder cerrar este módulo de la doctrina del pecado. Pero era importante que nosotros pudiéramos ver la razón, el motivo por el cual nosotros hemos tenido que batallar, luchar contra el pecado. Pero gracias a Dios, miren, ya hemos avanzado y estamos, pues ya conociendo, ¿verdad? La lucha, primeramente, por cuál es el pecado según la Biblia, la lucha contra el pecado, el ver los diferentes tipos de pecar y también nosotros hemos visto este en este tema, pues cómo podemos anular, cancelar y nulificar todo aquello que viene en nuestra mente de parte del enemigo y cómo peleamos nosotros, aunque tenemos ya un cuerpo eh, más bien una mente santificada, ¿verdad? Estamos de gloria en gloria, pero aún no ha terminado el Señor con nosotros. Pero bueno, vamos a introducirnos a esta enseñanza, recordando que la definición del pecado que dimos en la clase pasada fue que amartiología era una palabra que venía del griego, llamada amartía, que significaba errar en el blanco. ¿Se acuerdan que dijimos que significaba errar en el blanco amartía? O sea, pecado, amartía, error. Y podemos nosotros ver que también este término fue utilizado en el mundo griego para describir la acción de un arquero que falla, ¿verdad? Un arquero que falla del objetivo. Y vemos que el contexto bíblico de amartía se traduce generalmente como pecado. ¿Sí? Vamos avanzando en las diapositivas. Es el- lo- Continuamos. Siguiente, hija. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? Que amartía se traduce generalmente como pecado. Continuamos. Así que vemos que la martiología es la disciplina dentro de la teología sistemática que se encarga de estudiar el pecado en todas sus dimensiones, como lo vemos en la siguiente ilustración. ¿La vemos? Eh, este, Así que el pecado es errar en el blanco, fallar a Dios, extraviarse, traspasar los límites puestos por Dios, desviarse del camino, rebelarse contra Él, actuar infielmente y cualquier falta de conformidad personal al carácter moral o a los deseos de Dios siempre va a incluir toda falta de conformidad activa o pasiva a la ley moral de Dios, ¿verdad? Que no es otra cosa que la expresión de su carácter. Sabemos que nosotros, amarteología es doctrina del pecado.
Nosotros ya entendimos hace 8 días que pecamos porque el pecado original de Adán y Eva entró en nosotros desde que ellos pecaron y nosotros traemos esa naturaleza adámica y por eso constantemente nosotros somos dados a inclinarnos al pecado. También vimos en la clase pasada que teníamos batallas, ¿verdad? Porque nosotros hemos lidiado con tres cosas que afectaban nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo era esto, verdad? La naturaleza adámica, que es la semilla que nosotros se engendró en nosotros y después al paso del tiempo las iniquidades de nuestros ancestros, dijimos, y después de ello nuestra inclinación a esas iniquidades nos llevaron a tener nuestros propios pecados. Y conforme van pasando las generaciones, vamos a seguir teniendo que estar lidiando, batallando. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener que batallar con nuestras iniquidades, con nuestros pecados, que se van a convertir para ellos en iniquidades. Y eso es lo que queremos ya evitar. Porque cuando ya estamos en Cristo vamos limpiándonos, 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 para que nuestras generaciones no padezcan tanto, ni tengan que batallar con tanta iniquidad. Nosotros tuvimos que batallar con la iniquidad de nuestros ancestros, aquellos que no han tenido a Cristo y que somos pues la primera generación de cristianos. Imagínense cuánta iniquidad del bisabuelo, del abuelo y de los papás. Pero nuestros hijos, ahora que ya estamos en Cristo, van a lidiar menos con eso, con esta naturaleza adámica, porque ya nada más van a pelear con la naturaleza adámica, pero no con la iniquidad, porque estamos rompiendo con ella. Ahora, recordando cuál es la cadena del pecado. ¿Cuál es la cadena del pecado? Vamos a verla. ¿Por dónde comenzó? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Ya lo estudiamos hace 8 días, ¿verdad? Que a partir del pecado de Adán y Eva, el hombre adquiere esa naturaleza adámica y se la transmite a toda la humanidad, se convirtiéndose en una naturaleza pecaminosa. Nosotros siempre vamos a la raíz y de ahí de esta raíz comienza una cadena repetitiva, repetitiva hasta el día de hoy. Como lo dice Génesis 3, 4, 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso decía la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y ahí adquirieron esa naturaleza adámica, adquirieron esa naturaleza pecaminosa y la transmitieron a toda la humanidad. Ahí comenzó la cadena. Ahora, ya teniendo la naturaleza pecaminosa que engendró pensamientos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos, que frenan al hombre en sus intentos de hacer lo bueno, porque ya dijimos, ¿verdad? Que nosotros en Cristo ya hacemos y deseamos y anhelamos hacer lo bueno, pero a causa de la naturaleza adámica, batallo, lucho, peleo por hacer lo bueno y termino haciendo muchas veces lo malo. Pero es a causa de esta naturaleza que engendramos. En Génesis 3, 11, 14 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, por la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, esta naturaleza pecaminosa engendró pensamientos pecaminosos y actos que convirtieron esa naturaleza adámica pecaminosa en pecado, en rebelión contra Dios. Y de ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer de dónde viene esa naturaleza adámica, de dónde viene la raíz de mi pecaminosidad, para poder pelear y luchar y no terminar siendo condenada y decir, basta ya, no puedo más. Así que el pecado, según la Biblia, es considerado como una transgresión de la ley de Dios. Y a lo largo de las escrituras, conforme tú vas leyendo la palabra, siempre se nos enseña que el pecado tiene impacto significativo que va a arruinar las vidas, los hogares, la sociedad y a todos los seres humanos, generando consecuencias negativas tanto físicas como espirituales y fractura nuestra relación, nuestra comunión, nuestra conexión con Dios. Hemos visto de Génesis a Apocalipsis personajes en la Biblia que han pecado aún conociendo a Dios, aún sabiendo que no debían hacerlo. Hombres y mujeres de Dios que aún siendo y estando en el libro de Hebreos como héroes de la fe, fallaron, tuvieron sus fallas, tuvieron sus errores, se arrepintieron, sí, pero ellos no pueden decir que no pecaron, porque ellos traían una naturaleza adámica con la cual nosotros estamos batallando. Por tanto, nosotros debemos entender la importancia de saber qué es la doctrina del pecado. ¿Por qué? Miren, hermanos, muchas veces nosotros decimos, ay, pues soy pecador, porque ya, punto, ¿no? Pero tenemos que saber la raíz para poder pelear. Yo no puedo pelear con un enemigo que no conozco sus estrategias, que no sé ni cómo es, que no sé ni siquiera, no conozco su rostro. Tenemos que identificar a nuestro enemigo. Por eso es tan importante estas lecciones de doctrina del pecado llamada amartiología. Y es importante que nosotros conozcamos esta información. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, hermanos, así que vamos a ver la importancia de conocer las afectaciones del pecado en tres niveles, tanto espiritual, personal y afectando al prójimo también. Vamos a ver primero el pecado que le ofende a Dios. Tu pecado, mi pecado le ofende a Dios. Aunque Dios no es afectado personalmente por el pecado del hombre, sí es ofendido, tanto por un acto como un pensamiento, una disposición exterior, como un estado o condición del hombre, porque Él es santo, Él es perfecto, por eso es ofendido con nuestro error, ¿verdad? Con nuestro pecado, con nuestra falla. Y cuando la Biblia dice que Dios se ofende, se entristece, se enoja, se alegra, no quiere decir que Dios reacciona con sentimientos iguales a los nuestros, sino que es una escritura que usa un lenguaje comprensible para nosotros, pero se refiere a una obrar y unos sentimientos que van más allá naturales, sino son sobrenaturales, son superiores a los nuestros. Continuamos. Fíjense, la Biblia describe el pecado como una separación entre el hombre y Dios, porque es una ofensa que rompe la relación perfecta que Dios siempre deseó para la humanidad. Cuando Adán y Eva
fueron puestos en el jardín del Edén. Tenían una relación perfecta, una comunión, una intimidad. Diario podían tener relación con Dios, escucharlo. Ese era el deseo de Dios. Pero cuando pecó Adán y Eva, hubo esa separación porque el pecado distorsiona, engaña y en última instancia sabemos que conduce a la muerte porque dijo que el día que comieres de ese árbol moriría, ¿verdad? O sea que condujo a la muerte eterna. La condición física de Adán y Eva también cambió como resultado de haber comido del fruto prohibido. Y tal como Dios lo había prometido, se volvieron mortales. ¿Por qué? Perdieron la inmortalidad, tanto ellos como sus hijos, y como resultado ellos también enfermaron, tenían dolor y murieron físicamente al final, porque el pecado arruinó todo. Arruinó esta comunión, arruinó esta relación, desafortunadamente, y la arruinó por siempre. Pero gracias a Dios que tenía un plan perfecto al enviar a su único hijo para cambiar esta condición en la que nos encontrábamos, condenados a morir por siempre. Y en Génesis 3:16 ya le está dando una sentencia, ¿verdad? Hablando de un cambio radical, de que ya no serían perfectos, ya no tendrían comunión, ya no tendrían relación, ya su vida iba a ser diferente después del pecado. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué terrible cuando eran dos seres iguales, viene este juicio tremendo. Y Dios no cambia porque se supone que Dios es inmutable. Él les había prometido vida, vida plena, vida eterna. Pero el pecado hizo que cambiara las circunstancias del hombre, no el pensamiento de Dios, ¿verdad? Porque Dios es inmutable. O sea que Él es el mismo de siempre. Nunca cambia, pero se entristece y se ofende si el hombre va en contra de su naturaleza y sus leyes. Y Pablo lo dice en Efesios 4:30. Nos aconseja porque nos conviene. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos esperanza en Cristo y nos dio a su Espíritu para que se quedara con nosotros, para que nosotros, a pesar de esta condición adámica, de esta naturaleza adámica, nosotros, como ya fuimos sellados por el Espíritu Santo como propiedad privada de Dios, como hijos legítimos, comprados y pagados a precio de sangre para el día de nuestra libertad. ¿Y qué hacemos cuando fallamos, cuando desobedecemos, cuando pecamos, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo y lo ofendemos con nuestros actos? Por eso es tan importante ir rápido a pedir perdón, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Entonces estamos viendo este primer punto, que el pecado le ofende a Dios, ¿verdad? Y el segundo punto es el pecado ofende y afecta a uno mismo. Cuando uno peca, el más perjudicado es uno mismo, porque ya vimos que a Dios no podemos causarle perjuicio alguno, ya que el efecto inmediato y perjudicial del pecado va a recaer exclusivamente contra el que lo comete.
pero a veces nosotros nos autoflagelamos, nosotros provocamos ese dolor, esa angustia, esa enfermedad, esa desesperación, esa ansiedad cuando no obedecemos a Dios. Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, siempre vamos a tener consecuencias. Vamos a ver, vamos a ver qué provoca. Primeramente, cuando yo desobedezco a Dios, provoca muerte espiritual. ¿Por qué? Porque me aleja de Dios, me separa de Dios. Porque el pecado introduce la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Cuando yo no tenía a Cristo, definitivamente a mí el pecado me hizo separarme de Dios. Yo ya estaba separada de Dios por causa de la naturaleza adámica, por causa del pecado de Adán y Eva. Pero le añadí la iniquidad de papá, mamá, abuelitos, bisabuelitos, ¿verdad? Y le estoy añadiendo los pecados personales. Por tanto, el pecado me llevó a la muerte, como dice Pablo en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor que vino a mi vida, me tomó como parte de su reino, me escogió, me eligió, me predestinó desde antes de la fundación del mundo y un día su espíritu me convenció de pecado, justicia y juicio y me convenció para que yo reconociera que necesitaba un salvador, para que yo fuera libre de la naturaleza adámica, para que yo fuera libre de la iniquidad de mis ancestros y para que yo fuera libre de mis propios pecados personales. Y en esa cruz del Calvario se clavó todo. Pero tal parece que mi carne, de repente se le olvida lo que Cristo hizo en la cruz, ya estando en él, y fallo. Pero ahora tengo el Espíritu Santo que me redarguye, me exhorta y me dice, arrepiéntete, ¿verdad? Eso ya es una ventaja. Pero para el que no tiene a Cristo, dice también que produce una conciencia culpable. La gente que peca no es feliz. La gente que peca y ya no quiere nada con Dios, por supuesto, porque él cree que Dios no quiere nada con él. En el fondo saben que están alejados de Dios por su pecado. Entonces el pecado genera sentimientos de culpa y remordimiento, afectando la paz interior y la tranquilidad. ¿Yo cómo me voy a acercar a un Dios santo, puro y perfecto si yo sé que estoy en pecado? Pero Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque pecaron, sabían que habían desobedecido. Y cuando comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta, se les abrieron los ojos y pudieron verse desnudos, porque ya podían ver también lo negativo, ¿verdad? Se dieron cuenta que habían fallado a Dios y tuvieron que esconderse. Ellos se escondieron como si se pudiera uno esconder de Dios, que es omnisciente, omnipresente. Pero así pensamos luego nosotros, ¿verdad? Decimos, mejor que ni me vea mi hermanito, o mejor ni voy a la iglesia, mejor ni esto, mejor ni lo otro. Independientemente, el único que te puede juzgar es Dios. ¿Y tú te vas a esconder de Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera?
¿A dónde? ¿Verdad? Entonces produce una conciencia culpable. También el pecado provoca enfermedades físicas y emocionales. El pecado puede tener efectos negativos en la salud física y emocional de la persona, causando estrés, ansiedad y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque como estoy yo desesperado, angustiado, pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya cometí pecado, ya va a haber consecuencias, va a haber secuelas. Probablemente si robas, tienes el miedo a que no vayan tarde que temprano, la policía te va a detener. Si tú andas en adulterio, estás en angustia y te enfermas emocionalmente y físicamente pensando en cualquier momento me van a descubrir que tengo una doble vida. Si tú tienes otras maneras de vivir que probablemente no tienen que ver, no tienen nada bueno, ¿verdad? Y estás transgrediendo la ley de Dios, tú temores, alguien, alguien se va a enterar de mi vida privada. Entonces eso te provoca ansiedad y la ansiedad provoca que tus órganos vitales se enfermen. Por eso Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí, fíjense cómo dice, no defrauda el alma de Dios, dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Entonces, imagínense lo terrible. Ya si queremos pecar voluntariamente es porque nosotros amamos la muerte y aborrecemos a Dios. Y para acabarla, no defraudamos a Dios, nos defraudamos a nosotros mismos. Increíble. Otra cosa que produce el pecado, produce consecuencias temporales. Porque el pecado puede traer consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida, como relaciones, en finanzas, en el trabajo. No sabemos exactamente tu proceder, tu actitud con algunas amistades, con algunas, digamos, amigos, novios, esposos, compañeros de trabajo, a socios, qué sé yo, que tú les defraudes al robarles, al engañarles, al mentirles, al hacerles creer que eres una persona, pero en realidad eres otra. Eso va a provocar consecuencias, quizás temporales en lo que te arrepientes, pero va a afectar tu vida. Y el profeta Isaías dice en Isaías 59:2, pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, mi maldad me divide entre mí y Dios. Porque yo mismo, como dijimos hace 8 días, nosotros ponemos la barrera que es el pecado. Dios no quiere separarse de nosotros, pero nosotros con el pecado ponemos una barrera que nos separa de Dios voluntariamente al pecado, porque oculto mis pecados. Y el Señor lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor pone la barrera? Dice que oculta de nosotros su rostro, Dios, para no escucharnos. Cuando nos ama tanto, pero nuestra maldad nos separa de Él. Por eso necesitamos conocer la doctrina del pecado.
Por eso es tan importante todos estos estudios, porque yo, si no entiendo la importancia del que provoca el pecado, la naturaleza que el pecado está en mí, yo voy a pensar que así nací, así soy y qué. Pero cuando ya estamos en Cristo, tal parece que seguimos en las mismas circunstancias. Así que hay unas áreas personales que son afectadas cuando uno peca. Vamos a verlas también. Fíjense, ya estamos en Cristo. Pero si fallo, si llego a pecar, dice que se pierde la comunión con Dios y con los hermanos. En primera de Juan 1:6-7 dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos decir que andamos en comunión con Dios cuando estamos pecando sin arrepentirnos. Cuando no sabemos ni siquiera que la naturaleza adámica es la que te hace pecar, pero que también tienes al Espíritu Santo que te invita a arrepentirte, que te invita a hacer los 4 puntos que ya dijimos que tenemos que hacer: reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, renunciar, arrepentirnos de nuestro pecado y renunciar a él todos los días, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, porque se nos fue heredada esa naturaleza adámica. Y Cristo vino y la deshizo, la anuló, la canceló, pero aún estando Cristo ahí en esta cruz, a pesar de haber derramado toda su sangre, este cuerpo carnal sigue siendo atraído por el pecado y dijimos que la mente es el campo de batalla donde batallamos con el pecado. Por eso Pablo siempre decía, miserable de mí, ¿verdad? Porque queriendo hacer lo bueno hago lo malo, porque hay una ley en mí, que es la naturaleza adámica con la que batallo. No, volvemos a decir, no es justificación. Pero si a mí ya me está diciendo el Señor, pelea por tu vida, por tu alma, y yo aún teniendo al Espíritu Santo, lo ignoro y sigo fallando, ahí sí ya, mira, ya que puede ser el Señor. Entonces, perdemos comunión con Dios. No, el segundo punto, no se disfruta del amor de Dios. En primera de Juan 2:4-5 dice, el que dice yo le conozco y no guardas tus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y eso no quiere decir que no falla. Lo que quiere decir es, yo guardo la palabra de Dios porque me arrepiento cada que me equivoco, porque no puedo evitar fallar por la naturaleza adámica en la que estoy, pero inmediatamente que el Espíritu Santo me advierte que estoy fallando, renuncio. También afecta que se pierde la confianza en Cristo, que regresa y vamos a ser avergonzados. O sea, a veces se les dice a la iglesia, el Señor ya viene en camino, el Señor ya viene pronto, Cristo ya viene y todo. Ay, no, que no venga, porque yo todavía tengo fallas, porque yo todavía tengo pecado.
Cuando, cuando el Hijo de Dios está diciendo, voy en breve, y dice Apocalipsis, sí, Señor, ven, la iglesia. Dice que la iglesia dice, sí, Señor, ven. Y como estamos tan mal, decimos, ni vengas, todavía estoy mal. Entonces se pierde esa confianza de que qué vamos a hacer cuando Cristo venga. Me voy a sentir avergonzada porque yo no me arrepiento de mi pecado. Cuando peco, no me arrepiento porque digo, Cristo ya hizo todo en la cruz. O porque digo, bueno, pues no que Jesucristo ya, él anuló todo el acta de los decretos. Sí, pero yo tengo la obligación de ponerme a cuentas con el Señor y arrepentirme. No vamos a evitar fallar, lo que tenemos que evitar es no arrepentirnos. Y primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Puedo decirle, si ahorita viene el Señor, yo le puedo decir, sabes qué, Señor, he fallado tanto como no tienes idea, aunque sí la tienes, ¿verdad? Porque todo lo sabes. Pero también sabes cuánto he ido diario a ponerme a cuentas y arrepentirme y a decirte, perdóname, perdóname, ¿por qué esta naturaleza me hace fallar y pecar? Perdóname, me arrepiento. Para que no nos alejemos de él avergonzado y que diga, nunca te arrepentiste. Tenías todo para ponerte a cuentas. Esas son las áreas personales que son afectadas cuando uno peca. Ahora, el pecado personal también afecta y ofende al prójimo. Este es el tercer punto. Ya vimos el primero, cómo ofende a Dios tu pecado. El segundo es cómo ofende y afecta el pecado a ti mismo. Pero resulta que el pecado personal afecta y ofende también a tu prójimo. El pecado ofende a los que están cercanos al pecador. La pregunta es, ¿por qué mi pecado puede ofender a mi prójimo? Normalmente podríamos pensar que sí, yo peco, seré el afectado por ofender a Dios, violando los mandamientos de él y sus leyes, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y por qué va a afectar a mi prójimo mis actos? Claro que afecta. Todo lo que tú hagas va a afectar a tu familia, va a afectar a a toda tu parentela, va a afectar a todos tus amigos, si es que involucran algo, va a afectar a incluso una nación, tu pecado personal. Vamos a ver por qué. La respuesta es porque el pecado es como un arma que causa víctimas. Ya vimos que la lección es víctimas del pecado. O mejor dicho, afecta u ofende a más personas de las que pensamos. Nadie puede decir, esta es mi vida y yo hago lo que quiero y a nadie le importa. Es lo que decimos luego, ¿no? Pero el pecado arruina la vida individual, familiar, la vida de los que te rodean, ¿verdad? Porque pecado puede contagiar a otros y hasta matar. Nuestros pecados personales pueden involucrar a otras personas. La excusa de que yo soy el único afectado, y me vale, a menudo es un intento de justificar las prácticas privadas que causan daños incontables a otras personas. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense,
Tu pecado daña a quienes te rodean. Daña. Aunque sea algo interno o algo que no creas que afecte a los demás. Sí afecta. Tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones tienen un impacto muy grande en tu vida familiar. Por ejemplo, vemos cuando un papá comete un pecado de adulterio va a afectar a su cónyuge, va a afectar a sus hijos, a sus padres, a sus suegros, va a afectar a medio mundo, va a afectar incluso tu relación, tu estabilidad, en toda tu núcleo familiar. ¿Por qué? Porque tu pecado repercute en tu atmósfera, el pecado que sea, repercute, afecta y daña. Vamos a ver por qué afecta también. Tus pecados afectan a quienes te rodean. Probablemente ya lo puedas saber en cierta medida. Quizás hayas visto cómo el consumo de alcohol, una persona alcohólica, que dice, pues es mi vicio y no lo puedo evitar, pues, ay, ténganme paciencia, es una enfermedad. Pero cuando se alcoholiza se pone loco y quiere matar a medio mundo. Como cuando se alcoholiza quiere hacer daño y se vuelve agresivo. Esto va a afectar a tu familia, va a afectar a toda tu parentela, todos van a afectar. Incluso va a afectar en tu trabajo. O también puedes ser una persona que fuma mucho, ¿verdad? Va a perjudicar la salud de tus hijos y a ti no te importa. Entonces tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones tienen un impacto y no siempre es para bien. Y eso es un ejemplo nada más, ¿verdad? Porque tú puedes tomar decisiones equivocadas. Depende de tu actitud y de tus actos, que ese pecado constante, continuo, va a provocar mucho daño y mucha afección a quienes están a tu lado. Y por cierto, que va a repercutir en todas las áreas de tu vida. También tu pecado te extiende a quienes te rodean, porque nuestras decisiones grandes y pequeñas afectan a quienes nos rodean y pueden provocar juicio a una familia completa, incluso a una nación. Hace poco yo hablé sobre la historia de cuando Josué Israel y Josué conquistan Jericó y les dice el Señor, no vayan a tocar nada del oro, de la plata, de nada, nada de lo que haya, porque es anatema. No lo toquen, no lo toquen. Es más, solamente las monedas de plata y los lingotes, estos van a ser para el templo, pero no toquen nada. Y un solo hombre, tomó una decisión, le encantó ver el dinero, tomó monedas de plata, monedas de oro, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico y lo fue y lo escondió en su tienda. Y el Señor le dijo a Josué que cuando fue a la guerra y perdió, la guerra la perdió en Jai, y le pregunta a Josué, ¿qué pasó aquí, Señor? Pues no que nos ibas a dar la victoria. Y dijo, hay pecado en Israel, en una nación. ¿Por qué su pecado de un hombre se extendió a una nación completa? ¿Por qué? Si es el pecado de un solo hombre, porque había un mandamiento, había una palabra.
de exhortación. Dios había dicho una orden, no toquen nada porque es anatema, es pecado. Está maldito todo eso que van a encontrar. Y sin embargo, este hombre fue por codicia, por deseo, codicia y por todo, y lo tomó. ¿Y qué sucedió? Provocó que una nación fracasara. Una nación. Y en muchas naciones está ocurriendo lo mismo. Por una decisión presidencial equivocada, esa nación puede tener mucho dolor, guerras, hambre, pestes. Y tenemos aquí un ejemplo también en segunda de Samuel 24, 15, 17. Aquí esta historia es de cuando el Señor le dice que va a ir a la guerra, que dependa de Dios, le dice a David que él le va a dar la victoria. Y sin embargo, David no se sintió seguro y tomó una decisión equivocada y se puso a censar a todos aquellos hombres de 20 años para arriba para ver cuánto ejército, cuánta cantidad de hombres tenía en su ejército, cuando Dios no le dijo que lo hiciera. Y la consecuencia de su pecado se extendió a toda la nación de Israel. Y aquí el resultado de su pecado, de su desobediencia a Dios, fue, como dice aquí, segunda de Samuel. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel, no sobre David, sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde la tribu de Dan hasta Berseba, o sea, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres murieron de peste. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla por pecado de un solo hombre, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Usted quiso el pueblo de Israel. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Él se dio cuenta que por causa del pecado cometido por él, toda una nación iba a morir por culpa de él. Es más, aquí ya está diciendo al final, y contra la casa de mi padre, es decir, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuñados, papá y mamá, ¿qué culpa tenía su familia? Pero a veces decimos, ¿qué tanto es tantito, hombre? Pues ya pequé, pues ya volteé a ver a una mujer y pues me gustó, ya volteé a ver a un hombre, pues me gustó. Todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Todos pecan. Ay, no exageres. Ay, qué legalista eres. Ay, qué aleluya eres. Ay, como que ya te estás volviendo muy fanática, ¿no? El pecado trae consecuencias, hermanos. Y consecuencias que van a provocar que dañar a los que rodeamos. Vamos a afectar a los que nos rodean. Vamos a extender nuestra maldad a quienes nos rodean. No es justo. Entonces, sí afecta mi pecado. Sí afecta que yo peque a otros, a mi prójimo. Así es. Sí afecta. El pecado sí provoca ruina, sí provoca destrucción, sí provoca dolor. Basta con que mires tu casa, cuántos errores has cometido y las consecuencias de tus actos cómo han perjudicado.
a tu hogar, tu matrimonio, a tu familia, a tus pequeños. Por eso es tan importante conocer la verdad. Por eso es tan importante conocer esta enseñanza de teología sistemática que no les enseñan nunca en las iglesias, porque son enseñanzas en las cuales nos están hablando a nosotros del pecado. Y yo creo que nunca habían escuchado ustedes la palabra amartiología, ¿verdad? Pero ya vimos lo que es la amartiología, la doctrina del pecado. Ahora, estudiar el pecado no es un ejercicio teórico sin consecuencias, por el contrario, es un estudio profundamente especial que afecta directamente nuestra comprensión del Evangelio. ¿Continuamos? Sin esta comprensión, hermanos, clara del pecado, la salvación pierde su sentido. Miren, el pastor y teólogo Charles Spurgeon dice, nadie puede saber cuán preciosa es la gracia cuando venimos a Cristo, de tan grande salvación y el perdón de nuestros pecados, hasta que sepas cuán repugnante es el pecado. Por eso hace 8 días decíamos, cuando a ti ya, que tú le tienes que decir al Señor, ponme asco por mi pecado, que yo sienta asco por mi pecado, este pecado recurrente, este pecado pegajoso, ese pecado que no te puedes quitar de encima. Pídele al Señor que te lo quite. ¿Cómo? Sintiendo repugnancia por este pecado, sintiendo asco del pecado. Y te aseguro que el Señor, al ver tu actitud, Él va a poner repugnancia. Cada que quieras fallarle al Señor como lo intentamos a veces de que, ay, pues yo me inclino mucho a este pecado, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser libres, libres, verdaderamente libres de nuestros pecados, hermanos. Porque acuérdense que somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores porque nacimos de una naturaleza adánica, porque traemos la semilla que heredamos de Adán y Eva. Y de ahí ya van a venir nuestros pecados de la iniquidad y poco a poco vamos a heredar sin darnos, digo, vamos a más bien de esa herencia, vamos a renunciar a ella con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es nuestro deseo y nuestra voluntad, aún sabiendo que soy pecadora por naturaleza, renunciar al pecado. Y estas enseñanzas de amartología, doctrina del pecado, nos van a llevar a renunciar a esto. Porque aunque, como decía Pablo, ¿verdad? Hay una ley en mí que me hace hacer lo malo cuando quiero hacer lo bueno. Entonces ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Estando ya en Cristo. Entonces, mis fallas no me van a hacer que me separe de Dios, al contrario. Si me equivoco, yo voy a los pies de Cristo y pido perdón y me arrepiento. Y le pido al Señor que para mí sea repugnante este pecado. ¿Por qué? Porque lo necesito. Lo necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder pelear con todas mis fuerzas por este pecado que yo heredé desde Adán y Eva y las iniquidades, pecados que heredamos de papá, mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos, ya
ti sucesivamente y renunciar a mis pecados personales que me han llevado hasta el día de hoy a estar en la condición en la que yo estoy o en la que estuve antes de Cristo. De verdad necesitamos conocer esta enseñanza. Y la próxima clase que veremos va a ser qué es la martiología y qué es lo que hace la martiología, pero primero tenemos que conocer lo que, como estamos viendo ahorita, conocer lo que es la martiología que es doctrina del pecado, para poder entender que necesitamos la soteriología, que es la doctrina de la salvación, para poder valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, conociendo primero que yo necesitaba un Salvador, que yo estaba en pecado, que yo estaba en el fango, cautiva en el pecado, pero que un día el Padre envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros en esa cruz, de derramara toda su sangre para el perdón de mis pecados, y por medio de esa doctrina de la salvación yo fuera libre, verdaderamente libre. Es mi deseo, hermanos, que todos entendamos que a pesar de que tenemos esa naturaleza adámica, podemos seguir adelante ya en Cristo Jesús, y que cada vez que esta carne nos haga fallar, equivocarnos, nosotros estemos confiados y seguros que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y con su sangre nosotros podemos ir nuevamente al trono de la gracia y decirle: hoy, Señor, te fallé. Este día me equivoqué, pensé de más, hablé de más, vi de más, oí de más, todos los días ir al trono de la gracia, pedir perdón, todos los días limpiarnos, todos los días ponernos a cuentas con el Señor, para que todos los días sea un día nuevo para nosotros, porque dice su palabra que cada mañana sus misericordias son nuevas. Nunca apapachemos el pecado, nunca, hermano, porque eso nos va a llevar a perder tan grande salvación. Y con esto terminamos esta enseñanza.